América Libertad Higareda Alvear, quien obtuvo su grado en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Energías Renovables en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema que se titula Síntesis y caracterización de nanopartículas bimetálicas, núcleo coraza de platino, paladio, como electrocatalizador eficiente para la oxidación de etanol. Entonces, sin más que agregar, por favor, doctora América, la presentación es toda suya y bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del grupo de luminiscencia por este espacio. Y como se mencionó en la presentación, este día voy a platicarles sobre un proyecto de investigación que se está realizando durante el doctorado. La estructura de la presentación se enfoca en una introducción y vamos a revisar algunos fundamentos teóricos. Después viene la ruta experimental que se siguió para el diseño y preparación de los electrocatalizadores. En cuanto a los resultados, se enfocan en la caracterización estructural de las nanopartículas, así como en la evaluación de las propiedades catalíticas, las conclusiones que se obtuvieron en el proyecto y agradecimientos. Bueno, si vemos en retrospectiva, la quema de carbón para alimentar las máquinas de vapor en la época de la Revolución Industrial significó un gran avance y desarrollo tecnológico para el país. Sin embargo, esta reacción de combustión, además de generar calor, se obtienen grandes emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente es el dióxido de carbono. Entonces, nuestra dependencia a los combustibles fósiles y a un uso no regulado de este recurso, así como un incremento en la demanda energética, hizo que año tras año, desde la década de 1950, esta concentración de dióxido de carbono incrementara a tal grado de provocar un desequilibrio en el proceso natural de la Tierra para regular la temperatura. Es por eso que ahora nos enfrentamos ante un cambio climático. Entonces necesitamos impulsar una transición energética que es una tarea global, desarrollar sistemas energéticos sustentables para que se logre descarbonizar el planeta. Y también uno de los objetivos es alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono para el 2050. Entonces necesitamos ampliar nuestras fuentes de energía que sean más eficientes y amigables con el medio ambiente. Y entre las tecnologías para la conversión de energía limpia se encuentran las celdas de combustible de electrolito polimérico, que básicamente son dispositivos electroquímicos que transforman la energía química del combustible y del oxígeno en energía eléctrica de forma continua y directa. Por lo tanto, se tienen eficiencias altas y como productos se genera calor y agua. Podemos tener una clasificación de esta tecnología por el tipo de electrolito que se emplea y el tipo de combustible. Entonces llegamos a lo que son las celdas de combustible alcalinas de alcohol directo, en donde el elemento clave es el ensamble membrana-electrodo, que corresponde a una membrana de intercambio aniónico, ya que las especies hidroxilo son las que interactúan, y a los extremos se encuentra la capa catalítica, que es donde se llevan a cabo las reacciones electroquímicas, es decir, reacciones donde hay transferencia de electrones. La reacción anódica corresponde a la reacción de oxidación del alcohol y la reacción catódica a la reacción de reducción de oxígeno. En este proyecto lo que se estudió fue la reacción de oxidación de etanol. Bueno, cabe mencionar que el diseño de la capa catalítica siempre, bueno, ha sido y siempre va a ser el enfoque para mejorar la celda de combustible y hacer que el desarrollo de esta tecnología se pueda implementar.
Los metales nobles se consideran para este tipo de reacciones por sus propiedades catalíticas, y entre ellos el platino es el que presenta la actividad catalítica más alta comparada con otros metales puros. Sin embargo, el platino es caro y no es tan abundante, entonces lo que se busca es mejorar la eficiencia de los materiales. Para eso necesitamos contar con un diseño racional para lograr, esas eficiencias superiores. Los electrocatalizadores básicamente son una fase activa que corresponde a nanopartículas metálicas que están ancladas sobre un material de soporte. También un aspecto importante es conocer el mecanismo de la oxidación de alcoholes. Así podemos conocer qué funcionalidades debe de tener el material y cuáles son los pasos determinantes de la velocidad de reacción. En un mecanismo general tenemos las moléculas de alcohol que se absorben sobre la superficie activa del electrocatalizador a través de reacciones de deshidrogenación, donde hay un rompimiento de los enlaces oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno. Vamos a llegar a un punto en donde podemos tener dos rutas. Una ruta es la oxidación completa, en donde sí se rompe el enlace carbono-carbono. Esto genera una especie intermediaria, que es el monóxido de carbono. Un paso siguiente de oxidación, ya vamos a obtener el producto final de la oxidación, que es el dióxido de carbono. Cuando no tenemos el rompimiento del enlace carbono-carbono, llegamos a productos parciales de oxidación, que sería el acetaldehído, cuando solo se transfieren 2 electrones, y el ácido acético, cuando intervienen 4 electrones. En la oxidación completa se involucran el máximo número de electrones, que son 12 por molécula de etanol. Entonces, una oxidación completa nos va a dar mayores eficiencias. Sin embargo, un paso determinante de la velocidad de reacción es la oxidación del monóxido de carbono, ya que para la oxidación de esta especie necesitamos disociar la molécula del agua para tener especies oxigenadas, que son los grupos hidroxilos, y así promover la oxidación del monóxido de carbono. La característica del platino es que sí presenta una alta actividad catalítica, pero para los primeros pasos de la oxidación de alcohol, que sería la deshidrogenación. Pero sobre una superficie de platino, el monóxido de carbono se absorbe muy fuertemente. Eso hace que los grupos catalíticos disminuyan y entonces la actividad decae. Por lo tanto, el platino no logra mantener altas eficiencias durante mucho tiempo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que los materiales catalíticos deben de ser multifuncionales, deben ser capaces de realizar la deshidrogenación del alcohol, de romper el enlace carbono-carbono y también de activar las moléculas del agua, y que sea a bajos sobrepotenciales. Entonces, también detrás de una alta actividad catalítica tenemos que mejorar la disponibilidad de sitios catalíticos en la superficie, es decir, aumentar el número de estos sitios activos y optimizar las energías de absorción para que cada especie intermediaria se absorba con la energía adecuada, y así tengamos un mecanismo de reacción que sea continuo y que no se tenga sitios activos bloqueados. Entonces, en este trabajo se propusieron varios aspectos o estrategias para tener un diseño de electrocatalizadores que nos den una alta eficiencia. Comenzamos con la síntesis de las nanopartículas, que estas tengan propiedades uniformes en cuanto al tamaño, morfología y composición, porque sabemos que las nanopartículas monodispersas, sus propiedades se ven potencializadas. Además, podemos hacer un análisis relacionando la estructura con las propiedades, y eso nos va a permitir conocer mejor los sistemas catalíticos para una posterior mejora. También, sintetizar nanopartículas bimetálicas, ya que estas presentan propiedades superiores comparadas con las nanopartículas monometálicas.
tener una configuración de estructura núcleo-coraza. Esto va a crear un efecto sinérgico entre la interacción del núcleo con la coraza. Entonces ya con esta estructura inherentemente vamos a cambiarle la estructura electrónica de la superficie, que esto va a modificar, o con esto podemos ajustar las energías de unión de la superficie. También evaluar una composición elemental óptima que se refleja en el espesor de la coraza, y con el cual también es una estrategia para ajustar las propiedades catalíticas de la superficie. Entonces, en la síntesis de las nanopartículas, lo que nos interesa es tener un crecimiento epitaxial o capa por capa del metal que se deposita sobre los núcleos. Esto se logra ajustando las condiciones del método de síntesis para que la velocidad de deposición de los átomos sea menor que la de difusión. Entonces, así darle tiempo a los átomos de ir difundiendo y de ir creando el crecimiento capa por capa. También incorporar especies, como lo vimos en el mecanismo de oxidación. Las especies oxigenadas, que son los grupos hidroxilos, juegan un papel importante para llevar a cabo esos pasos de reacción. Entonces, incorporar especies oxofílicas que mejoren la absorción de grupos hidroxilos, así como la activación de las moléculas del agua, es una buena estrategia. Por eso escogimos al paladio, ya que presenta propiedades oxofílicas superiores que el platino. Para aumentar la disponibilidad o el mayor número de sitios catalíticos activos, debemos tener una buena dispersión de las nanopartículas, así también como de las partículas del material de soporte. Continuamos con la ruta experimental que se siguió para el diseño y preparación de electrocatalizadores. Primero comenzamos con la síntesis de las nanopartículas, que es una reducción química en solución en medio orgánico. Utilizamos etilenglicol como el agente reductor, sales de platino y de paladio, que son los precursores metálicos, y como surfactante polivinilpirrolidona o PVP. Utilizamos el enfoque de un crecimiento mediante semillas seguido de una reducción sucesiva. Entonces, a través de este mismo método obtuvimos las semillas de plata, las cuales las usamos para obtener los núcleos de platino, y posteriormente obtuvimos las nanopartículas metálicas de platino o paladio con diferente relación molar. Fijamos la concentración de núcleos de platino y fuimos incrementando la concentración de paladio. Una vez que las nanopartículas se sintetizaron, las lavamos para eliminar los residuos orgánicos y principalmente el PVP, ya que a la hora de la aplicación de las pruebas electroquímicas, el PVP bloquea la superficie de las nanopartículas, y no la señal, bueno, la respuesta en las pruebas electroquímicas no es, pues no es la inherente a la fase metálica. Entonces las lavamos y las dispersamos bien con ayuda de un homogenizador ultrasónico, y realizamos diferentes caracterizaciones estructurales por microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión modo barrido. También realizamos la preparación de los electrocatalizadores, que es soportar las nanopartículas sobre carbón vulcan a través de impregnación y un proceso de secado. La dispersión de las nanopartículas sobre el material, sobre el carbón vulcan, se verificó por microscopía electrónica de barrido, y la composición de la fase metálica y así como de las relaciones atómicas de platino y paladio se realizó por fluorescencia de rayos X. Una vez ya que se tiene el electrocatalizador, se hace una tinta catalítica, la cual se deposita sobre un electrodo de trabajo, se lleva a una media celda de 3 electrodos, y junto con un potenciostato se realizan diferentes técnicas electroquímicas para evaluar las propiedades catalíticas. Entre ellas están conocer las propiedades de oxidación, reducción de la superficie, la actividad catalítica, la estabilidad, la tolerancia al monóxido de carbono y una prueba de durabilidad acelerada. Bueno,
Continuando con los resultados, entre la caracterización estructural está esta microscopía electrónica de barrido. Aquí muestro varias micrografías bueno, la primera corresponde a nanopartículas monometálicas de platino y la de abajo de nanopartículas de paladio. Ambas presentan una alta dispersión, la forma y el tamaño son uniformes. El tamaño son similares entre ellas, que es de 7 nanómetros, con una distribución de tamaño estrecha. Y a la derecha muestro una imagen para nanopartículas bimetálicas de platino-paladio con una relación 1:1. Vemos que se conserva la dispersión, no hay fenómenos de agregación o aglomeración que sean considerables, y también la uniformidad y en el tamaño y forma es buena. Cabe mencionar que el tamaño de las nanopartículas es de 10 a 12 nanómetros en el rango de las composiciones. Difracción de rayos X es otra técnica importante en la caracterización de materiales para hacer un análisis estructural y conocer las fases cristalinas del material. La primera gráfica corresponde al conjunto de patrones de difracción de rayos X para todo el sistema bimetálico junto con el platino, que sería el componente inicial. Vemos que cuando si hacemos una comparación entre ellos, vemos que todos los patrones son similares y que pueden indexarse como si fuera una estructura del platino. No se observa ningún corrimiento en los picos. Esto se debe a que entre platino y paladio presentan la misma estructura cristalina, que es cúbica centrada en las caras. Además, presentan un parámetro de red muy similar. Su diferencia es de menos de 1%. Entonces, por eso no se logra distinguir la fase de paladio. Pues, solo podemos indexar los patrones como si fuera una fase de platino. Para hacer un análisis de la contribución o de la fase de paladio, se realizaron patrones de difracción de rayos X simulados para la relación molar 1:1 y 1:3. Cuando tenemos una relación 1:1, vemos que la intensidad de platino es más significativa comparada con la señal de color rojo que la de paladio. Entonces, cuando ambas señales las juntamos, la fase de paladio va a quedar oculta o se va a traslapar con las señales del platino, que es lo que estamos viendo en los patrones experimentales. Aun cuando tenemos una relación 1:3, donde la cantidad de paladio ya es mayor, aún así la contribución de platino es ligeramente más significativa que la de paladio. Entonces, cuando juntamos ambas señales, como se muestra en el zoom, lo que veríamos podría ser un ensanchamiento en el pico y un pequeño hombro. Entonces, esas señales las traslapamos con el patrón experimental en la misma reflexión, y pues si ya nos detenemos a observar bien, sí se alcanza a ver ese hombro. Esto se debe a que la intensidad en los patrones de difracción de rayos X está relacionado con el factor estructura, y el factor estructura se relaciona con el factor de dispersión atómica de todos los componentes de la muestra, es decir, el factor de dispersión atómica del platino y del paladio, que a su vez ese factor de dispersión atómica depende del número atómico. Como el platino tiene un número atómico de 78 y el paladio de 46, entonces el platino va a difractar más fuerte y vamos a observar mayores intensidades comparadas con el paladio. Este análisis sugiere que sí tenemos las dos fases cristalinas presentes, que es la de platino y de paladio, en las nanopartículas bimetálicas, y que posiblemente tenemos una estructura nucleocorasa, ya que no hay ningún corrimiento en los picos de reflexión. Cuando se tiene una estructura aleación, sí vemos un ligero corrimiento entre los valores de ambos metales, pero en este caso no. Sin embargo, para tener un mayor soporte,
realizamos microscopía electrónica de transmisión. En la primera imagen muestro es una imagen por la técnica de campo oscuro anular de alto ángulo, en donde también una característica es que se presentan los contrastes relacionados a al número atómico de los componentes. El platino, como presenta un número atómico mayor, va a tener un mayor contraste, entonces claramente lo podemos localizar en el núcleo de las nanopartículas, y el paladio se encontraría en la coraza. La siguiente imagen corresponde a una imagen de alta resolución, en donde comprobamos la estructura cristalina de las nanopartículas. Las distancias interplanares pueden ser medidas y se verifica la estructura de platino. También, también se muestra la transformada rápida de Fourier, donde las reflexiones son indexadas y comprobando la estructura cúbica centrada en las caras, y es una nanopartícula que está en la dirección 1, 2, 1. Con esta información estructural podemos conocer que tenemos una morfología de octaedro truncado, que es una forma en equilibrio termodinámico para estructuras monocristalinas. También se realizó un análisis por EDS, se muestra un análisis general donde se observa la presencia de platino y de paladio, y la señal del cobre es debido a la rejilla donde se prepara la muestra. Y en el line scan, que es a través de toda la nanopartícula, observamos que la señal roja, que corresponde al paladio, se encuentra en los extremos, y en el centro están los átomos de platino. Entonces ya con este análisis se verificó que sí logramos sintetizar nanopartículas con estructura núcleo-coraza. El platino está en el núcleo y el paladio en la coraza. Otro de los factores que modifican las propiedades catalíticas de las nanopartículas es un efecto de tensión. Entonces, la primera imagen corresponde a una imagen de campo claro, en donde primero verificamos el tamaño de las nanopartículas, que efectivamente tiene un tamaño de 9.26 nanómetros con un núcleo de 6.46 nanómetros. Y la siguiente imagen es un mapa de deformación obtenido por el método de análisis de fase geométrica, en donde podemos ver los esfuerzos, y el núcleo, que es principalmente la región verde, presenta un esfuerzo de compresión. La zona roja es un esfuerzo de expansión. Ya realizando un perfil lineal de la mitad hacia el extremo, podemos observar que el núcleo sí tiene un esfuerzo de compresión de menos 0.04%, y la coraza es un esfuerzo ligeramente de expansión de 0.03%. A nivel, estructuralmente es un porcentaje mínimo, pero en cuanto a las propiedades catalíticas sí hay un efecto. Aquí abajo se muestra un esquema donde, por ejemplo, los átomos de platino, la red en comparación con paladio, la red es ligeramente mayor. Entonces tenemos los átomos de platino en el núcleo, depositamos átomos de paladio con una red más pequeña, y a través del crecimiento epitaxial, que ya se comprobó, sí tenemos la expansión de la red. Entonces ahora vamos a evaluar las propiedades catalíticas de los materiales. Para eso es importante conocer las propiedades de la superficie, ya que es en la interacción en superficie con el electrolito donde se llevan a cabo las reacciones electroquímicas. Tenemos los perfiles electroquímicos de los materiales monometálicos, que es del platino y del paladio.
Para el caso del platino observamos un perfil que ya es conocido, en donde vemos señales de la desorción de hidrógeno, después viene la doble capa, la formación de óxidos, y en el escaneo de regreso es la reducción de los óxidos de platino y la absorción de hidrógeno. Y para el caso del paladio, una de sus características, como ya lo habíamos mencionado, es que presenta una mayor oxofilicidad. Entonces, las señales entre la desorción de hidrógeno y la formación de óxidos se pueden traslapar. Por lo tanto, no observamos la presencia de la doble capa. En el barrido de reversa tenemos la reducción de los óxidos, y también una característica del paladio es que además de absorber hidrógeno, también puede absorber el hidrógeno. En la siguiente presento un acercamiento de lo que serían oxidaciones de oxidación para los sistemas bimetálicos, teniendo como referencia los materiales monometálicos de paladio y de platino. Como vemos, la línea rosa corresponde al platino y el café al paladio. Entonces, vemos que conforme aumenta la concentración de paladio, la doble capa se va reduciendo, es decir, los procesos de absorción de grupos hidroxilos y la formación de óxidos se hacen a potenciales negativos, por lo tanto tenemos una superficie oxofílica debido a la presencia de paladio. En cuanto al barrido de regreso, observamos un pico en la reducción de los óxidos. Ese pico tiene un corrimiento hacia valores negativos conforme aumenta también la concentración de paladio. Eso también comprueba que en la síntesis el modificar la concentración de paladio también modifica el espesor de la coraza o la composición de la superficie activa. En esta tabla se muestran los valores del potencial del pico de la reducción de óxidos, y observamos que ya con los números se ve más claramente que tenemos un corrimiento hacia valores más negativos conforme incrementa la concentración de paladio. Eso significa que hay una mejora en la absorción de grupos de especies oxigenadas comparadas con platino. Podemos relacionar este potencial de pico a través de esta fórmula para conocer los porcentajes en la superficie activa de paladio y de platino. Entonces vemos que efectivamente el porcentaje atómico de paladio va incrementándose y el porcentaje atómico de platino va disminuyendo. También otra característica importante a evaluar es el área de superficie electroactiva de los materiales, en la cual calculamos integrando lo que es el pico de reducción de los óxidos, y nos dio un valor de 15.20 metros sobre gramos para el platino y una área de superficie activa mayor para los materiales bimetálicos. Esta área de superficie activa también está relacionada con la dispersión de las nanopartículas. Entonces aquí coloqué una imagen de SEM en donde ya se ven las nanopartículas soportadas sobre el carbón, y vemos que las partículas no sufrieron modificaciones en el proceso de impregnación y que todavía siguen bien dispersas. Además se puede ver la formación de poros, que eso es favorable, ya que a la hora de interaccionar los reactivos con el electrocatalizador van a funcionar como si fueran canales de flujo, y vamos a tener una mayor utilidad del material de la fase activa. Bueno, otra propiedad es la actividad catalítica. Entonces, a través de voltamperometría cíclica y ya en presencia de etanol a 1 molar,
se realizan las oxidaciones la oxidación de etanol. Vemos dos picos de oxidación. El pico de oxidación principal, que tiene una mayor densidad de corriente, es el que se utiliza para evaluar la actividad catalítica y corresponde a la velocidad máxima de reacción. Otro punto importante sería el potencial de inicio, el cual se relaciona con la barrera energética. Entonces, aquí en la primera gráfica podemos observar que sí hay una relación en cuanto a la actividad catalítica con la relación molar de las nanopartículas bimetálicas. El electrocatalizador de platino-paladio 105 es el que presenta la mayor actividad catalítica. Haciendo un zoom en esta parte que es la región inicial, que es la gráfica de abajo, observamos que el electrocatalizador de platino-paladio 105 logra a un potencial más negativo una densidad de corriente de 1. Esto mejora el potencial de inicio, es decir, que es más fácil para ese electrocatalizador llevar a cabo la reacción de oxidación. En la siguiente gráfica ya se compara la actividad másica, la cual se obtiene normalizando la corriente con el contenido de fase activa. Se consideran los dos metales, tanto platino como paladio, ya que los dos metales son activos para la reacción. Y el otro parámetro es la densidad la actividad específica, en donde ahí se considera el área de superficie electroactiva. Tanto en la actividad másica como en la actividad específica, vemos que los electrocatalizadores bimetálicos presentan una mejora en la actividad catalítica con respecto a los monometálicos. El electrocatalizador que presenta la más alta actividad catalítica es platino-paladio 105, seguido de platino-paladio 11. Estos dos metales, por ser los más activos, fueron los que continuamos las siguientes evaluaciones electroquímicas. La propiedad catalítica es la estabilidad y la tolerancia al monóxido de carbono. Como se vio en el mecanismo de reacción, si tenemos una oxidación completa, esta especie de intermediaria de monóxido de carbono va a estar presente. Entonces, necesitamos oxidarla para que no sature los sitios activos de la superficie y así tener una oxidación de etanol continua. Entonces, por cronoamperometría, se realizaron curvas de cronoamperometría. Aquí fijamos el potencial, que es el potencial de medio pico, que sería en esta zona. Como en esta zona, el paso determinante de velocidad de reacción es precisamente la conversión de los intermediarios a los productos, que sería la oxidación del monóxido de carbono al dióxido de carbono. Entonces vemos que inicialmente se tiene una actividad catalítica alta, esto porque aún se tiene la disponibilidad de sitios activos, pero conforme la reacción va avanzando y se empiezan a hacer la disociación del alcohol y a formarle el monóxido de carbono y se empieza a absorber sobre la superficie. Si el material no tiene la capacidad de activar el agua a bajos potenciales, esas especies van a quedar absorbidas, por lo tanto la actividad catalítica va a empezar a disminuir. En la gráfica de abajo vemos más a detalle que a los primeros 5 minutos los electrocatalizadores de platino pierden un 80% de su actividad catalítica. En cambio, los electrocatalizadores bimetálicos siguen manteniendo una actividad catalítica más alta. Para tener más información de lo que está pasando en este punto de la reacción, lo que se hizo después de 1 hora de la prueba de cronoamperometría es realizar dos ciclos solo en el electrolito, que es el medio alcalino, que es hidróxido de potasio. Estos dos ciclos se realizaron desde el potencial inferior en dirección anódica
Y el primer ciclo, que es el de color, corresponde a una superficie envenenada, ya que los sitios activos están saturados por las especies de monóxido de carbono. No podemos observar las señales de la desorción de hidrógeno, y la zona coloreada corresponde a la oxidación del monóxido de carbono. Ya en el segundo ciclo, el catalizador logra liberar, logra hacer la oxidación del monóxido de carbono, y ya vemos un perfil estándar del material. Aquí podemos hacer un análisis del potencial de pico de la oxidación del monóxido de carbono, y vemos que el electrocatalizador de platino-paladio tiene un potencial, el potencial es menor comparado con platino-paladio 1,1 y paladio. Pero el platino tiene aún un potencial todavía menor, alrededor de 0 volt. Es aquí donde podemos relacionar las propiedades de la estructura con la actividad, bueno, con las propiedades catalíticas. Como vimos en el análisis de STEM, tenemos una superficie ligeramente expandida. Eso hace que tengamos una energía de unión fuerte. Entonces, para el caso del electrocatalizador bimetálico platino-paladio, esa energía de unión fuerte va a hacer que se logre absorber las especies los hidróxidos. Como se ve en la reacción, los hidróxidos van a favorecer la oxidación del monóxido de carbono. Es por eso también que para este electrocatalizador no se ve una superficie expandida de la cobertura de monóxido de carbono, solo se ve un pico definido. Aunque el platino tiene una energía de unión débil con el monóxido de carbono, que se relaciona con el potencial del pico. Como no logra generar las especies oxigenadas, el monóxido de carbono se sigue absorbiendo en la superficie. Y otra característica es la durabilidad acelerada. Entonces se hizo una prueba a 2500 ciclos de oxidación a una velocidad de 100 volts por segundo. Y aquí vemos una gráfica del porcentaje de actividad catalítica. Inicialmente se tiene la actividad catalítica de 100, y para los catalizadores monometálicos, conforme vamos avanzando en el número de ciclos, hay una pérdida de la actividad catalítica. En cambio, para los electrocatalizadores bimetálicos, a 250 ciclos, tenemos una actividad catalítica superior a la inicial. Después de ahí se observa una pérdida de su actividad catalítica, pero aún así la actividad catalítica es menor, la actividad catalítica es mayor que la inicial. En este punto de los 250 ciclos hicimos, lo que estamos, se tienen estas dos voltamperogramas de oxidación. El azul es el inicial y el gris es a los 250 ciclos. Vemos que el pico de reversa se mantiene a la misma densidad de corriente, pero hay un incremento en la densidad de corriente a los 250 ciclos. Cuando hacemos una relación entre el pico directo y el pico hacia atrás, nos da una característica sobre su oxofilicidad. Entonces, a los 250 ciclos tenemos una mejora en la oxidación de etanol, debido a que la relación del pico principal con respecto al pico de reversa, esa relación es mayor, ya que la actividad catalítica va a disminuir cuando el material no tiene la capacidad de generar las especies oxigenadas para poder desabsorber los intermediarios de reacción y que la oxidación de oxidación continúe. También se realizaron un análisis por SEM del material después de los ciclos de oxidación, y vemos que las nanopartículas siguen dispersas,
y abajo se muestra una imagen de STEM, también después de los ciclos de oxidación. Con esto nos damos cuenta que las nanopartículas bimetálicas siguen siendo estables en el medio electroquímico. Como conclusiones del trabajo, la síntesis controlada de nanopartículas bimetálicas núcleo-coraza de platino-paladio, que induce un esfuerzo ligeramente de expansión en la superficie, así como el uso de un metal oxofílico, que es el paladio, y el anclaje adecuado de las nanopartículas sobre el material de soporte, son estrategias para el diseño racional de electrocatalizadores de platino-paladio altamente eficientes para la oxidación de etanol, por lo que podrían ser una alternativa potencial para la aplicación en celdas de combustible alcalinas de alcohol directo. Como agradecimientos, quiero agradecer al doctor Rodrigo Alonso Esparza Muñoz, que fue mi asesor durante la maestría y el doctorado, ya que este proyecto lo estuve desarrollando en el doctorado, y al doctor Ramiro Pérez Campos y doctor Gerardo Antonio Rosas Trejo, que fueron parte de mi comité tutor. También a todos los doctores que han colaborado para que la publicación de los trabajos haya sido posible. A la UNAM, a CONACYT, bueno, a ustedes por el espacio, y ahorita pues me encuentro en el CICI. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora América por su presentación, fue muy interesante. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Creo que Zacarías tiene, y el doctor Ciro también. Si quieres empezar, Zac, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, está muy interesante la presentación de la doctora América. Bueno, no estoy muy metido en el campo, nada más tengo unas dudas muy francas en el cuerpo de la presentación. Me gustaría que si me pudiera aclarar cómo va el asunto del sistema comercial de platino en carbón, si lo pudiera describir y cómo es que es un poco tanto diferente, ¿no? A la propuesta que ellos tenían, bueno, que presentaron. Esa es una. Los electrocatalizadores de platino lo que hacen es, las reacciones iniciales, que es la deshidrogenación del alcohol, esos sí tienen una alta actividad catalítica, pero ya cuando se forman las especies intermediarias, que es la del monóxido de carbono, porque el platino también tiene una actividad para romper el enlace carbono-carbono, pero ya cuando esta especie intermediaria, que se le conoce como especies de envenenamiento, y que ya se absorbe muy fuerte sobre la superficie del platino, y la activación de las moléculas del agua sí la logra hacer, pero a potenciales mayores. Entonces eso hace que la eficiencia catalítica disminuya. O sea, es bueno para comenzar la reacción, pero ya no puede mantenerla. Y entre las propiedades catalíticas no solo necesitamos una alta actividad catalítica, sino también una buena estabilidad y buena durabilidad, esto para aumentar la vida útil de las celdas de combustible ya en la práctica. Entonces, al combinar el platino con el paladio, mejoramos la formación de especies oxigenadas, y al mejorar esa absorción, vamos a promover lo que es el paso de la oxidación del monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono ya no va a quedar absorbido en la superficie, ya se va a desabsorber, quedando sitios activos disponibles para que nuevas moléculas de etanol se logren absorber y sigan la ruta de los pasos de reacción. Bueno, gracias. Sí, me aclara más esta situación. Y la otra duda que tengo es con respecto al origen físico de
en la prueba de durabilidad acelerada, cómo es que se incrementa la actividad la actividad catalítica conforme aumenta el uso. ¿Cómo es que se entiende esto? Entiendo un proceso de degradación, de saturación, pero cómo hay un reforzamiento por el propio uso. ¿Cómo es que nos puede ilustrar que se da este fenómeno? Bueno, yo tengo una suposición, pero no la hemos aclarado, que las nanopartículas pueden tener una reestructuración ya en el ambiente electroquímico. Entonces puede haber, como aquí tenemos una actividad catalítica mayor y con la otra gráfica en donde a 250 ciclos se tiene una densidad de corriente alta, pero el pico de reversa se mantiene, eso nos habla de que conforme avanzan los ciclos, las propiedades oxofílicas de la superficie van mejorando. O sea, se absorben más grupos hidroxilos. Y eso sí se tendría que correlacionar con que hay un cambio en la estructura, pero o sea, un cambio que favorece que se absorban más grupos hidroxilos o que la superficie se vuelva más oxofílica. Pero no, o sea, no tengo evidencia. Bueno, está muy interesante el trabajo y lo bueno es que siempre hay preguntas por responder. Bueno, de mi parte es todo y le agradezco mucho la presentación. Gracias. Muchas gracias, Zach, por tu pregunta. Creo que, bueno, ya no veo. Ah, ok. Veo la mano levantada de Raúl. Por favor, Raúl. Sí, muchas gracias. Bueno, felicidades por tu tema. La verdad que hiciste muchas caracterizaciones. Tienes muchísimo, ¿no? Muchísima información de dónde exprimir y exprimir. Sí. Este, no es mi área también, pero tengo una duda curiosa y perdóname si digo una barbaridad, pero en la diapositiva 14, no sé si la puedes poner, de favor. Ahí en la parte superior izquierda se observa cómo variando, ¿no? La concentración de déjame ver, de paladio va aumentando, ¿no? Tu actividad catalítica. Sí. La pregunta es, ¿cómo sabes que ese es el tope en la curva azul? ¿Cómo sabes? O sea, ¿no seguiste disminuyendo la concentración para ver si aumentaba esta actividad? No, la relación 1,05 fue la de menor contenido de paladio. No tengo otra síntesis con menor contenido de paladio. Porque bueno, ahí siguiendo las gráficas, pareciera, ¿no? Pareciera, no sabemos, pero que a Sí, lo mejor a punto, no sé, un 2 podría, ¿no? A lo mejor sí, aumentar un podría poquito. ser, porque al disminuir el contenido de paladio y al tener la configuración de núcleo coraza, también estamos disminuyendo el espesor de la coraza, entonces el efecto del núcleo hacia la superficie es más significativo. Entonces, pues sí afectaría las propiedades catalíticas. Ok, ok. Esa era más que nada mi duda, ¿no? Cómo saber cuál es el límite efectivamente en donde ya no afectas tal cual, ¿no? Este núcleo coraza. Sí, Pero bueno, gracias. Esa era mi duda. gracias.
Continuando con las preguntas, veo la mano del doctor Ciro levantada. Por favor, doctor. ¿Sí me escuchas? Sí. Perfecto. Oye, pues está muy interesante el trabajo y realmente da la impresión de que hay muchas cosas interesantes en el uso de estas partículas digamos, de núcleo coraza, ¿no? De la distribución, que es muy interesante cómo el paladio y el platino se disgregan, ¿no? La, 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 la pregunta sería, ¿se sabe cuál es el mecanismo? ¿Hay algún mecanismo de difusión entre lo que está alrededor del núcleo y el núcleo mismo en el proceso de catálisis? Porque obviamente cuando tienes poco paladio, cuando tienes una relación de 1.5 de paladio, tu núcleo es un poquito más pequeño y entonces hay una material o una coraza de platino, una cubierta de platino, ¿no? Que en alguna forma está propiciando que haya una mejor respuesta catalítica, ¿no? ¿Hay algún proceso que podría ser relacionado con difusión o con un efecto de interfaces paladio-platino o alguna cosa así por el estilo? ¿Se sabe algo acerca de cuál es el mecanismo que podría estar originando esta actividad adicional de catalítica que observas en estas estructuras? Bueno, cuando en la síntesis de las nanopartículas se ajustó la concentración de átomos de núcleos de platino y lo que se incrementó fue la concentración de paladio. Entonces, bueno, para todas las composiciones tenemos el mismo tamaño de núcleo y lo único que incrementa... Sí, lo que estás aumentando es el espesor de la cubierta de platino. Ahí hay un efecto que también en alguna forma tal vez pudiera ser un proceso de difusión, porque, bueno, obviamente le pones una capa más gruesa, hay alguna especie que pudiera estar difundiéndose más efectivamente o menos efectivamente, no sé. ¿Cuál sería el resultado de que al cambiar la proporción relativa del núcleo a la coraza resulte en ese efecto en la actividad catalítica? Ya, sí. Es que necesitamos, es en las energías de unión. Necesitamos que sea una energía de unión que esté balanceada. O sea, al incrementar la coraza, se incrementan las propiedades oxofílicas, entonces vamos a tener una mejora en la absorción de grupos hidroxilos. Pero también sobrepasar la absorción de grupos hidroxilos va a hacer que ya no se absorban moléculas de etanol. Entonces, esto disminuye la actividad catalítica. O sea, debe de haber como un balance entre las especies oxigenadas con las moléculas de alcohol. Entonces, por eso, al variar con el espesor de la coraza, se ajustan esas energías. Perfecto. Entonces, la respuesta a la pregunta que te hacían, si reduciendo el tamaño o poniendo menor cantidad relativa del núcleo, pudiera mejorar la catálisis, no necesariamente sería el caso. No necesariamente, porque podríamos disminuir los sitios para la absorción de grupos hidroxilos. Sí, podría ser que sí mejor. Bueno, es que sería probarlo, porque podría ser que sí sea favorable o que no. Ok. Bueno, sí, es como tú dices, realmente será una cuestión de balancear, ¿no? Y la pregunta entonces quedaría si realmente ya está balanceado en esa concentración que tú tienes relativa de platino y paladio, ¿no? Sí, o sea, de las composiciones que se realizaron fue la mejor, pero sí, no sabemos si es
como la óptima en todo el rango de las composiciones. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un trabajo muy interesante que obviamente para nosotros es una cosa novedosa, ¿no? Sobre todo el hecho de que tengas tan buen control a nivel nanométrico de las características de tus materiales y que puedas manipularla al grado de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Realmente fue una muy bonita plática. Gracias. Bueno, si ya nadie más tiene preguntas, damos por terminada la sesión de preguntas y el seminario del día de hoy. De nuevo, muchas gracias a la doctora América por presentar su tema. Los esperamos la próxima semana con otra plática. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias. Bonita Gracias tarde a todos. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Bonita tarde. Bonita tarde, doctora América. Gracias, muchas gracias.